En la primavera de 1372, en la bulliciosa ciudad de York, Inglaterra, durante el reinado de Eduardo III, un panadero llamado Thomas Ward se enfrentó a un castigo que no solo lo marcó físicamente, sino que lo convirtió en el hazmerreír de toda la comunidad. Thomas, de 40 años, había sido un hombre respetado en el mercado local, conocido por sus hogazas crujientes, hasta que fue acusado de un delito que indignó a los comerciantes y ciudadanos de York: vender pan de mala calidad, mezclado con arena y cenizas, para aumentar su peso y engañar a los clientes. En una época donde la honestidad en el comercio era la base de la confianza social, las autoridades de York decidieron castigarlo con un método que combinaba dolor, exposición y, sobre todo, humillación: el cepo medieval. Este artefacto, simple pero devastador, transformó a Thomas en un espectáculo público, exhibiendo su vergüenza ante los ojos de todos. Pero, ¿cómo llegó un panadero respetado a un destino tan degradante? ¿Y qué hacía que el cepo fuera considerado el castigo más humillante de la Edad Media? Para responder, debemos adentrarnos en las calles fangosas de York y desentrañar una historia de engaño, justicia y ridículo público. Thomas Ward no era un criminal endurecido. Nacido en una familia de molineros en las afueras de York, había aprendido el arte de la panadería desde joven, trabajando junto a su padre en un horno comunal. En la Inglaterra del siglo XIV, el pan era más que un alimento. Era un pilar de la vida diaria, especialmente para los pobres, que dependían de las hogazas baratas para sobrevivir. Thomas, con su pequeño taller en el centro de la ciudad, se había ganado una clientela fiel, pero la avaricia lo llevó por un camino peligroso. Durante un invierno particularmente duro, cuando la harina escaseaba y los precios se disparaban, Thomas comenzó a mezclar su masa con arena y cenizas, un truco común pero arriesgado para estirar sus provisiones y aumentar las ganancias. Durante meses, sus clientes no notaron la diferencia, pero los rumores comenzaron a circular cuando varios vecinos se quejaron de dientes rotos y estómagos revueltos. Un inspector del gremio de panaderos, alertado por las quejas, confiscó una hogaza y descubrió el engaño. Thomas fue arrestado y su destino quedó en manos del tribunal de la ciudad. En la Inglaterra medieval, el fraude en el comercio era un delito grave, especialmente en ciudades como York, un centro comercial en el norte del país. Los gremios, que regulaban oficios como la panadería, dependían de la confianza mutua para mantener el orden económico. Un panadero que engañaba a sus clientes no solo perjudicaba a los consumidores, sino que también ponía en riesgo la reputación del gremio. El Tribunal de York, compuesto por magistrados y representantes de los gremios, decidió que Thomas no sería ejecutado ni desterrado. Su crimen, aunque serio, no merecía la muerte. En cambio, optaron por un castigo que castigara su orgullo y sirviera como advertencia para otros: el cepo, conocido en inglés como pillory, un dispositivo que exponía al condenado al escarnio público mientras lo inmovilizaba en una posición incómoda y vulnerable. El cepo medieval era un artefacto engañosamente simple. Construido con madera robusta, consistía en una estructura elevada con 2 tablas perforadas que se cerraban alrededor del cuello y las muñecas del condenado, dejándolo atrapado en una postura encorvada. En algunos casos, como en el de Thomas, también se usaban cepos para los tobillos, forzando a la víctima a permanecer sentada o de rodillas. Colocado en la plaza del mercado, el cepo estaba diseñado para maximizar la visibilidad, asegurando que todos, desde los comerciantes hasta los mendigos, pudieran presenciar la humillación del condenado. Pero lo que hacía al cepo tan temido no era solo el dolor físico.
las articulaciones entumecidas, los músculos agarrotados, las heridas causadas por el roce de la madera. Era la exposición al ridículo y la violencia de la multitud. Los ciudadanos, animados por las autoridades, podían arrojar desde verduras podridas hasta piedras, convirtiendo al condenado en blanco de su ira y burla. El día del castigo de Thomas, la plaza del mercado de York estaba abarrotada. Era un día soleado de primavera, y los habitantes, desde artesanos hasta clérigos, se reunieron para presenciar el espectáculo. Thomas, demacrado tras días en una celda húmeda, fue llevado al centro de la plaza, donde el cepo lo esperaba, erguido como un trono de la vergüenza. Los guardias lo obligaron a arrodillarse, y las tablas de madera se cerraron con un crujido alrededor de su cuello y muñecas, inmovilizándolo en una posición que lo obligaba a mirar al suelo. Un cartel colgado sobre el cepo anunciaba su crimen. Thomas Ward, panadero deshonesto, engañó a los buenos ciudadanos de York con pan de arena. La multitud estalló en abucheos y pronto comenzaron a volar los primeros proyectiles. Tomates podridos, estiércol, incluso pequeños guijarros que dejaron cortes en su rostro. Thomas intentó gritar, suplicar clemencia, pero sus palabras se perdían entre los insultos y las risas. Imagina por un momento lo que Thomas debió sentir. Estás atrapado, con el cuello y las muñecas apretados por la madera áspera, incapaz de moverte sin que el roce te corte la piel. El sol quema tu nuca y el peso de tu propio cuerpo hace que tus rodillas y espalda griten de dolor. Pero lo peor no es el dolor físico, es la humillación. Rostros familiares, vecinos, clientes, incluso amigos, te miran con desprecio, arrojándote desechos mientras se ríen de tu desgracia. Cada impacto, ya sea de un huevo podrido o una piedra, es un recordatorio de que has perdido tu lugar en la comunidad. Y lo más aterrador es que no sabes cuánto durará. En el caso de Thomas, los registros sugieren que fue dejado en el cepo durante 3 días consecutivos, desde el amanecer hasta el anochecer, con breves descansos nocturnos en una celda. Cada día, la multitud regresaba, renovando su furia y su burla. El cepo no era solo un instrumento de castigo físico, era una máquina de destrucción social. En la Edad Media, la reputación lo era todo. Un panadero como Thomas dependía de la confianza de sus clientes para sobrevivir, y el cepo, al exponerlo como un tramposo, aseguraba que nunca volvería a trabajar en York. Los relatos de la época, como los del cronista inglés John Stow, describen cómo los condenados al cepo a menudo eran desterrados de facto, ya que nadie quería hacer negocios con alguien marcado por la vergüenza pública. Pero el sufrimiento no terminaba con la humillación. El cepo dejaba marcas físicas duraderas. Las heridas causadas por la madera podían infectarse, y los proyectiles de la multitud a veces causaban lesiones graves. En casos extremos, los condenados morían por la exposición prolongada, el agotamiento o los ataques de la multitud. Thomas, según los registros, sobrevivió al cepo, pero su vida nunca volvió a ser la misma. El tercer día, cuando las tablas del cepo finalmente se abrieron, Thomas era una sombra de sí mismo. Su rostro estaba cubierto de cortes y moretones, su ropa empapada en desechos, y sus ojos, según un testigo, reflejaban un vacío que hablaba de un espíritu roto. Fue liberado, pero la ciudad de York le dio la espalda. Los clientes que una vez alababan sus hogazas ahora lo evitaban, y los rumores de su engaño se extendieron más allá de la ciudad, asegurando que ningún gremio lo aceptara. Algunos relatos sugieren que Thomas huyó a un pueblo lejano, donde vivió como un paria hasta su muerte, unos años después, probablemente de una combinación de pobreza y las secuelas de sus heridas. Para entender el poder del cepo, debemos explorar su contexto histórico.
En la Inglaterra del siglo XIV, el castigo público era una herramienta esencial para mantener el orden social. Las ciudades medievales, como York, eran comunidades estrechamente unidas, donde los delitos contra la colectividad, como el fraude en el comercio, eran vistos como traiciones. El cepo, conocido desde al menos el siglo XII en Europa, era ideal para este propósito. Era barato, fácil de construir y extremadamente efectivo. A diferencia de la ejecución, que eliminaba al delincuente, el cepo permitía castigarlo mientras lo reintegraba a la sociedad, aunque marcado por la vergüenza. Los registros de York, como los del Liber Albus, mencionan su uso para una variedad de delitos menores, desde la venta de alimentos adulterados hasta la difamación o el robo pequeño. El cepo también tenía un componente teatral que lo hacía irresistible para las autoridades. Al colocar al condenado en el centro de la plaza, expuesto a los elementos y a la furia de la multitud, el castigo se convertía en un espectáculo interactivo. Los ciudadanos no eran meros espectadores, eran participantes activos, animados a arrojar objetos o gritar insultos. Este aspecto comunitario reforzaba la cohesión social, al menos temporalmente, al unir a la multitud contra un enemigo común. Sin embargo, también había un lado oscuro. Los cronistas, como Geoffrey Chaucer, en sus cuentos de Canterbury, mencionan casos en los que el cepo se convirtió en una excusa para la violencia descontrolada, con multitudes que atacaban a los condenados con piedras o palos, causando lesiones graves o incluso la muerte. El caso de Thomas no fue único. En toda Europa, el cepo era un castigo común para delitos que requerían humillación más que eliminación. En Francia, conocido como carcan, se usaba para castigar a ladrones y charlatanes. En Alemania, el Schandfall, poste de la vergüenza, cumplía una función similar. Incluso en las colonias americanas del siglo XVII, el cepo fue adoptado para castigar a los puritanos que violaban las normas morales, como los adúlteros o los borrachos. Pero en cada caso, el efecto era el mismo. El condenado era despojado de su dignidad, reducido a un objeto de burla que llevaba las marcas de su crimen mucho después de ser liberado. El cepo también tiene ecos en la cultura popular. En obras como La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne, el cepo aparece como un símbolo de la justicia puritana, donde la humillación pública era un medio para controlar el comportamiento. En películas y series modernas, desde Juego de Tronos hasta adaptaciones de cuentos medievales, el cepo evoca una imagen inmediata de la Edad Media, como una era de crueldad y espectáculo. Pero más allá de la ficción, el cepo nos confronta con una verdad incómoda. La humillación pública, aunque menos violenta que otros castigos, podía ser igual de devastadora. Para Thomas, el dolor de las heridas y la incomodidad del cepo palidecían frente a la pérdida de su lugar en la comunidad. Un castigo que lo persiguió hasta el final de sus días. Volvamos a la plaza de York por un momento. Mientras Thomas soportaba su tercer día en el cepo, la multitud comenzaba a dispersarse. Algunos, satisfechos con el castigo, regresaban a sus vidas, contentos de haber visto la justicia en acción. Otros, quizás, sentían una punzada de compasión al ver a un hombre roto, cubierto de desechos y sangre, incapaz de mirar a los ojos de sus vecinos. Para las autoridades de York, el cepo había cumplido su propósito. Thomas Ward, el panadero deshonesto, era ahora un ejemplo vivo de lo que le ocurría a quienes traicionaban la confianza de la comunidad. Pero también dejó una pregunta inquietante. ¿Dónde está la línea entre la justicia y la crueldad? En una sociedad donde la supervivencia dependía de la cooperación, el cepo era tanto una herramienta de orden como un recordatorio de lo frágil que era la posición de cada individuo.
El cepo, aunque simple, era un instrumento de poder. No requería sangre ni muerte para ser efectivo. Su fuerza residía en la vergüenza, un arma que podía destruir más profundamente que cualquier espada. En el caso de Thomas, su castigo no solo lo despojó de su reputación, sino que también lo desterró de la vida que había conocido. Su historia, aunque olvidada en los grandes anales de la historia, vive en los relatos de los castigos medievales, recordándonos cómo el miedo al ridículo puede ser tan poderoso como el miedo al dolor. Si esta historia te estremeció, suscríbete para más relatos de castigo, poder y tragedia. Comparte con tus amigos y déjanos saber en los comentarios qué te pareció el cepo medieval. ¿Crees que fue un castigo justo o una crueldad innecesaria? Te leemos.